¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a la presente edición de Agenda Regional. Esta noche nos acompaña el consejero regional, economista Javier Flores Argutipa, a quien le damos la cordial bienvenida. Muy buenas noches, economista Javier Flores, bienvenido a Agenda Regional. Buenas noches, un gusto poder saludarte a ti y a todo el público televidente de Telesur. Pues con él vamos a conversar sobre diversos temas, tanto de la labor de fiscalización que desarrolla el gobierno regional, así como también sobre aspectos económicos en el ámbito de la región y como también en los pueblos que reciben el concepto de canon minero. Empecemos por el aspecto económico, que es el fuerte que usted domina, el tema del canon minero. El ciclo del cobre prácticamente ha concluido, la bonanza, esos años de las vacas gordas ha terminado. Ya los gobiernos locales, los gobiernos regionales han recibido los recursos por canon minero, ya está bajo el colchón, como se dice criollamente, porque están en las cuentas de estas instituciones. ¿Cuál ha sido el porcentaje en que se ha visto reducido estos recursos que hoy perciben los gobiernos locales y el gobierno regional, economista? Bueno, hay una tendencia a la baja desde el periodo 2011 para adelante, y hay que recordar que hay momentos en los cuales el gobierno regional recibía hasta 120 millones de soles anuales. Pero ya en el año 2013 y 2014, recordemos de que lo fundamental no era el canon minero, que estaba en una media de 60 millones aproximadamente, sino los recursos ordinarios. O sea, había una buena negociación con el gobierno central, de tal manera que el canon minero representaba un aproximado del 25%, porque el grueso de los 330 millones de soles de esa época correspondían fundamentalmente a recursos ordinarios. O sea, la negociación que había hecho el expresidente regional con Lima, fundamentalmente para que se proveen estos recursos, permitió pues, los dineros para el hospital, para la carretera y para Lomas de Hilo y otras obras, de tal manera que llegó a un volumen de 330 millones. El 2015, el año pasado, con Jaime Rodríguez, se cae a 160 millones aproximadamente. Este año, con los 31 millones que recibe hace 2 meses atrás y con los 19 que ha recibido ahora último, más o menos llegaría también a una media de 160 millones de soles, con lo cual estaríamos equiparando 2015 con 2016. Pero es la mitad de lo que te tenía en el año 2014 y obviamente la mitad también en el año 2013. Por eso nuestra preocupación, o sea, la inversión pública, el presupuesto público para obras ha disminuido en aproximadamente 50%. Y esto es producto fundamentalmente del canon minero y también de la escasa negociación que hay por parte de la gestión actual con el gobierno nacional o con gobiernos locales o en todo caso con inversión privada. Este es el tema central y por esa razón hoy día, por ejemplo, también no solamente es el problema de que se te ha caído el presupuesto, sino que también la ejecución presupuestal es bastante reducida, ¿no? O sea, está bastante retrasada en el gobierno regional. Esperemos que, y ahora que llegó el canon, esperemos que las obras se aceleren, porque también hay un problema, ¿no? De que hay obras, por ejemplo, como el caso del Colegio Emblemático San Antonio. Este colegio, por ejemplo, ahora tiene un presupuesto aprox de más o menos 12 millones de soles, pero la ejecución mensual, si tú te proyectas, no va a alcanzar a ejecutar más de 4 o 5 millones de soles. ¿Por qué? Porque de la forma como han ido trabajando, de manera lenta, teniendo recursos, me parece a mí que la proyección hace de que ojalá se prioricen los recursos ordinarios, porque esos revierten al tesoro público. Nosotros queremos de que esto no ocurra, por supuesto, y por eso hay que acelerar, o sea, hay que pisar el acelerador. Tenemos un problema ahí de ejecución presupuestal. Bien, ahora el otro problema es que si no se cumplen estas metas, tenemos reversión de recursos. El año pasado, por ejemplo, el jefe de planificación y presupuesto manifestó que eran aproximadamente 3.5 millones de soles que se habían, revertido al erario nacional. Una cifra bastante importante, ¿no? Y se hablaba, por ejemplo, que Salud Hilo había revertido aproximadamente 1 millón de soles, ¿no? Entre gastos ordinarios para proyectos de inversión, para laboratorios, si no me equivoco, por un monto de 700.000 soles. Y esto meritó que el actual gerente regional de salud, también lo retire al señor Yulino Soto, ¿no? Que estuvo encargado de esa dependencia. Entonces, la ejecución está un poquito retrasada. Yo pienso que hay que pisar el acelerador. De antemano la inversión es menor que el año 2014, el 2015 es la mitad. Entonces, ese escenario no es nada bueno para nosotros. Y por eso, este año se han publicado los indicadores del IPE, del Instituto Peruano de Economía, y en esos indicadores caemos en gasto público por hogar, caemos en presupuesto público por persona, caemos en PBI per cápita y también se reduce ligeramente el Producto Bruto Interno del año 2015 respecto al 2014. O sea, nuestros indicadores no son los más buenos que digamos, porque tenemos indicadores que hemos mejorado, hay indicadores que estamos estancados y hay indicadores que también relativamente hemos mejorado, ¿no? Pero en la línea general, creo que el año 2015 no ha sido un año muy bueno respecto al 2014. O sea, hemos perdido, competitividad. Por ejemplo,
el hecho de los resultados, porque son dos indicadores de educación, los resultados de educación primaria, comprensión lectora y matemática, eso también ha permitido retrasar este indicador o pilar educación, porque de una u otra forma tenía que manifestarse en una menor competitividad y obviamente Tacna pasa al primer lugar y Arequipa también sigue avanzando. Entonces, creo que el año 2015 ha sido un año difícil, un año que no podríamos decir que ha sido de mejora respecto al año 2014. El día de hoy, por ejemplo, en el diario La Prensa Regional se publica un artículo por el ingeniero comercial Brian Tovar, donde señala, por ejemplo, de que la informalidad, el empleo informal, es más o menos el 65% de la población económicamente activa. ¿Qué quiere decir esto? De cada 100 trabajadores, 35 tienen un empleo formal, digamos, ¿no? Con planillas, con gratificaciones, con CTS, con vacaciones. Pero hay 65 trabajadores de cada 100, porque tenemos 100.000 trabajadores aquí como población económicamente activa en Moquegua, 65.000 personas no tienen un empleo formal, es un empleo informal. Entonces, esto no es bueno porque estamos hablando de personas que trabajan en condiciones, digamos, no de estabilidad emocional, de estabilidad presupuestal. Y entonces, cuando una economía no crece, o sea, cuando una economía está bamboleante como la nuestra, lamentablemente se va generando el subempleo, y por supuesto el desempleo y por supuesto el empleo informal, porque hay empresas que son formales, pero por motivos de recesión, de menos ventas, por ejemplo hoy día, ¿no? Si tú observas que el presupuesto público ha disminuido en 50%, quiere decir que si antes habían proveedores, microempresas, terceros, que le vendían al gobierno regional, al gobierno local, a los gobiernos distritales, hoy día es 50% menos. Y si no vendes y tú has contratado trabajadores, pues prácticamente pasas de una u otra forma también a la informalidad, ¿no? Y entonces haces que los trabajadores también trabajen de manera informal y sin ninguna seguridad o certidumbre. Este problema es el que estamos detectando hoy día en la región Moquegua. Y este problema, que es un estancamiento económico de la economía regional de nuestra querida Moquegua, ¿a quiénes va a afectar directamente? Bueno, en primer lugar... ¿Quiénes van a ser el segmento poblacional más afectado? Bueno, en primer lugar, en Moquegua, como en todo el país, tenemos segmentos de extrema pobreza, porque hay extrema pobreza acá. Estamos hablando de un 7-8%, estamos hablando de segmentos de pobreza por debajo de más o menos 1.300 soles mensuales, que estamos hablando de un promedio, según el INEI, de un 21-22% de pobreza, que están debajo de la línea de la pobreza, y hay un sector medio bastante grueso, pero que lamentablemente no tiene seguridad, o sea, gana un poco más de 1.300 soles como familia, pero que estamos hablando de un promedio de un 30-40%, ¿no? Entonces, ese segmento es el que está ahorita bastante en una situación, digamos, difícil, y ese segmento es, para mi concepto, que va a pagar los platos rotos, porque ya el sector de extrema pobreza y de pobreza son sectores que vienen ya sobreviviendo, ¿no? Pero hay segmentos que están de una u otra forma, digamos, creciendo, logrando mejor bienestar económico. Pero ante esta situación difícil de recesión económica, de los sectores, me parece clave, servicios, por ejemplo, ¿no? Porque tú no me dices que el servicio ha mejorado. Yo creo que también los medios de comunicación se resienten porque si hubieran empresas, hacen promoción, hacen publicidad, ¿no? O publicidad. El sector público también, si tuviera más recursos, podría hacer mayor publicidad de las obras, pero todos notamos que ha habido una restricción. Los propios, los que expenden cerveza en el mercado local te manifiestan, dice, ha caído en un 60% las ventas de cerveza, ¿no? Yo no sé cómo les ha ido a Los Ángeles, por ejemplo, quienes pretendían vender, mira tú. Más aún de que no ha llegado tampoco el artista esperado, ¿no? Entonces, todo esto son manifestaciones de que se vende menos, se rompe la cadena de pagos. Y obviamente los segmentos que más sufren son los segmentos, digamos, cuando viene un ventarrón, las casas que están de esteras son las primeras que caen. Luego las que están de calamina también. Y las de adobe, bueno, pueden recibir un poquito, pero también son golpeadas. Las que mejor son las que tienen concreto armado. Entonces, así en la economía también hay segmentos que tienen solidez económica, hay segmentos que están más o menos preocupados, segmentos que están en extrema y en pobreza. Entonces, los que más van a pagar los platos rotos son esos extremos, esos segmentos de pobreza y extrema pobreza, y los sectores medios que tenían una posibilidad en el año 2012, 13, 14, pero que lamentablemente ahora se han venido abajo desde mi punto de vista y que están pagando los platos rotos. Pero ahora, en ese escenario, ¿qué es lo que queda por hacer? Porque fíjate tú, nosotros estamos calculando, porque estamos haciendo nosotros un trabajo en la universidad sobre Moquegua al 2030. ¿Ya? Porque ya no podemos hablar de Moquegua al 2021, ya tenemos 2021 acá a la vuelta de la esquina. Así es. Y las metas que se plantearon en el plan de competitividad en el año 2012-2013 no se están cumpliendo. ¿Ya? O sea, esos planes no se están cumpliendo, porque se hablaba mucho de elevar un PBI per cápita que esté bordeando, digamos, en términos reales, fuera de la minería, si quiere unos $10,000 per cápita.
pero hoy día nuestro per cápita, fuera de la minería, estamos hablando de $4.000, $5.000 per cápita. Entonces ya esa meta no se va a cumplir. Es importantísima esa meta porque grafica un poco cuál es la condición económica de la población, de la PEA, en los sectores económicos. Entonces, este panorama económico no puede mejorar así se abran las tantas minas que quieran aperturar. Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que Yabeco puede ser la solución al problema económico. No, pero lógico, una inversión fuerte de impacto es que Yabeco. Pero querrá animarse Angloamérica a querer invertir. Ese es otro problema, pues. Porque el costo del cobre es completamente ínfimo en este momento. No, está bien, pero aún todavía ganan. Ellas ganan todavía, aún con hay utilidad. Con $2 están ganando, si no, no produciría Southern. O sea, tiene utilidad, ha tenido $418 millones el año pasado. Y este periodo ha reducido, creo, a $120 millones al primer trimestre de este año. Pero tienen utilidades. O sea, las utilidades existen. Estamos hablando de 480 millones, si no me equivoco, de dólares del año 2015. Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer el próximo gobierno nacional? ¿Impulsar Quellaveco? ¿Impulsar la mina de Ichuña? Claro. Yo pienso, al final, estamos hablando de manera seria. Muchos dirán estos son promineros, pero pero esa es la realidad. No, el problema no es ese. El problema es que el problema tú tienes que responder. Tú eres padre de familia y tienes que responder ante tus hijos. Bien, hay que cuidar la casa, hay que cuidar el medio ambiente, por supuesto que sí. Pero tú tienes en estos momentos 2.300 jóvenes que pasan a la población económicamente pero que activa. Muchas veces nuestra propia gente no es considerada por esas empresas. No, pero el problema está tú, ¿qué salida le das a la juventud que quiere empleo? En estos 4 años del señor Jaime Rodríguez vamos a acumular como 9.000 jóvenes que van a pasar a la población económicamente activa. O sea, la pregunta es, ¿a dónde van a ir esa juventud? ¿Dónde van a chambear? Así es. ¿Dónde están, por ejemplo, más o menos el 8 o 9% del desempleo que hay en Moquegua? ¿Ya? Estamos hablando aproximadamente de unos, si no me equivoco, unos 6.000 personas que están en desempleo total y unas 50.000, 40.000 personas que están en subempleo. O sea, estamos en una situación bastante difícil, ¿no? Entonces, ¿dónde están esas personas? Ahora, se agregan a ellas cada año 2.300 jóvenes que ya están cumpliendo la edad y además están tocando puertas, pasan a ser parte de la PEA. Entonces, tú tienes 8.000 o 9.000 jóvenes en esos 4 años. ¿Qué salida le das tú a ellos? O sea, tú que tienes trabajo, y a veces los que hablan mucho de irse contra la minería, muchos de ellos tienen trabajo estable. Entonces, para ellos no hay problema, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa con la juventud que ingresa? Dale una salida. O sea, si tú te vas a negar... Ahora, hay que recordar que el Perú es un país minero. El Perú exporta, 62% de sus exportaciones es minería. Moquegua, el 95-96% es minería, de lo que exportas. No exportas productos no tradicionales, en pequeña magnitud, algunos químicos y punto, ¿no? Pero del 100% de la masa laboral que tiene la actividad minera en nuestra región, ¿cuántos por ciento son moqueguanos? Claro, ese es otro aspecto también que hay que trabajar. O sea, este es otro sistema. ¿El moqueguano se ve beneficiado por la actividad minera directamente con un puesto de trabajo? Hay un segmento, me parece, pero no todo. Sin embargo, hay empresas colaterales que sí se benefician, ¿no? Ahora también hay otras empresas que llegan inmediatamente. Claro, empresas colaterales que te pagan un sueldo mínimo de 750 soles, 1.200 soles. Pero tenemos que optar entonces, ¿qué hacemos pues? O sea, porque si vamos a encontrarle todo tipo de fallas, es posible, pero entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos para que la economía crezca? La economía regional de Moquegua crezca de manera sostenida 6, 7, 8% anual, y tú al mismo tiempo que crece le das cobertura a los jóvenes que ingresan a la población económicamente activa. ¿Qué haces tú? O sea, ¿cuál es tu propuesta seria, sana? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿No sería exigirle a estas empresas de terceros? No sería conveniente exigirle a estas empresas que tercerizan los servicios, oiga, contrate la mano de obra de la zona y páguele realmente el costo real de su mano de obra? Bueno, de eso se encarga Sonafil. Pero en la práctica no funciona. No, bueno, es una... Usted sabe perfectamente. Claro. Agarran una empresa X, hace un servicio con una determinada minera, cobra por un servicio determinado un monto, digamos, de 3.000 soles, pero a la persona que realiza ese servicio determinado le paga el sueldo mínimo. Claro. Bueno, y la diferencia se lo lleva el tercero. Lógico. Nosotros hemos criticado también, por ejemplo, en el caso de la minería, el 7% hasta el 5% de las ventas totales es para pagar gastos operacionales, que son gastos administrativos de ventas. Mira, tú a diferencia, ¿no? Para pagar esos gastos operacionales 5%, pero la utilidad neta resulta ser el 27, 28, 30, 45%. O sea que de cada 100 soles, con 7 soles pagas a gastos operacionales, ventas y administración. Y te llevas tú 45 soles de cada 100 soles de ventas, ¿no? Entonces también eso es raro, pero las reglas están establecidas. A mí lo que me preocupa es que de repente somos expertos en encontrar algunos elementos de contradicción, pero no le damos una salida. O sea, uno cuando habla dice debe ser propositivo.
debe ser proactivo, debe dar alternativas, debe buscar, porque además tenemos, como te repito, si uno tiene una estabilidad laboral, yo tengo estabilidad laboral, por decir, ¿no? Entonces yo diría que nada más me pongo y se acabó, ¿cuál es el problema? Pero no, hay 2.500 jóvenes que pasan a la pega, te preguntas, ¿qué haces con esa juventud? Y mira tú que después dices tú que la familia moqueguana se tiene que prácticamente romper, porque estos jóvenes tienen que irse, emigrar hacia Tacna, emigrar hacia Arequipa, emigrar hacia Lima, y entonces ya la situación familiar se rompe. Y en esas regiones muchas veces ni siquiera los reciben. Te dicen, oye, tú no eres de aquí, tú eres de Moquegua, regresa a tu tierra. Claro. ¿No? Pero aquí Moquegua viene de cualquier sitio y con los brazos abiertos. Bueno, eso hay que cosa que se da y es la realidad. Y la sociedad civil tiene que actuar de esa manera, ¿no? Por ejemplo, en el caso del gobierno regional hay un acuerdo de que el 80% tiene que ser trabajadores de Moquegua. O sea, tiene que haber, o sea, hay una para las obras públicas es de obligación, ¿no? Y eso se ha conseguido en el Consejo Regional. Sin embargo, en el sector privado, dada la Constitución de la República, lo que hay que hacer es conversar, dialogar, que a esta empresa suma. Que Yabeco también ha mostrado documentos en los cuales ha aceptado en gran forma a trabajadores residentes o nacidos en Moquegua. Yo creo que esa particularidad tiene que hacerlo en un reducido porcentaje. Por ejemplo, en una sola oficina de que Yabeco, pongamos como ejemplo, el área de imagen institucional. Claro. Todos son foráneos. Claro. Todos son foráneos. Claro. No hay ni un moqueguano. Claro, la idea es que eran los... Solamente un ejemplo nada más. Claro. En el caso de mano de obra especializada, creo que hubo ese problema. Pero en el caso de mano de obra, digamos, no tan compleja, más simple, más también bueno, ocurre. Pero eso es que capataz trae a su compadre, a su sobrino. El problema es que, entonces, ¿quién tendría que cuidar esto? ¿Quién tendría que cuidar la sociedad esto? La sociedad civil, a través de sus instancias gubernamentales, a través del alcalde, a través del presidente regional, a través de los alcaldes distritales, ¿no? Usted ha dicho un dato exacto, un dato de 3.5 millones que ha revertido al Tesoro Público el año 2015. Sí. ¿Esto por qué? ¿Por incapacidad de gasto, de gestión? En primer lugar, hay algo de eso también, porque todos sabemos de que siempre el gobierno nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas, juega a los últimos días del mes de diciembre para entregarte recursos. Yuliño Soto, cuando le increpa al señor Herrera Chejo, le dice, él sabe muy bien que el Ministerio de Economía y Finanzas en los últimos días nos entrega los recursos. Ya no puedes hacer tú la licitación necesaria, no tienes tiempo. No me da el tiempo para comprometer la plata. Así es. Entonces ocurre de que eso no pasa solamente con salud, que ocurrió, sino con diferentes sectores. Pero tú también sabes que eso es una práctica del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces tú tienes también que tener una alternativa que te permita gastar realmente los recursos ordinarios, porque mira tú, hay una deuda social. Hoy día Aruntaya está reclamando una posta que de repente no supera los 50.000 soles, pero tú has revertido 3.5 millones de soles. O sea, hay una culpa por parte del Ministerio de Economía y Finanzas que estratégicamente te da los recursos a fines de año para que no puedas implementarlos y obviamente se conserve esos recursos para el saldo del próximo año. Pero por otro lado también tú sabes que esa práctica lo viene haciendo años tras años, que te da los recursos al final y tú no previenes de repente ya licitando con anterioridad. Entonces ahí hay un problema común. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora nuestro gobernador regional? Porque es el titular de pliego, el padre de la región, como se dice criollamente, los alcaldes provinciales, los alcaldes distritales que han visto y que es la realidad en este momento con la reducción del canon minero. ¿Qué es lo que les queda en los siguientes meses? ¿Qué es lo que deberían de hacer para poder de alguna forma atender la necesidad de puestos de trabajo que le exige su propia población a cada autoridad? Bueno, yo creo que en primer lugar la reunión a la cual yo escuchaba al vicepresidente Martín Vizcarra de la República decir de que habían asistido 23 presidentes regionales, y si no me equivoco habló creo de Tumbes y de Loreto. Se entiende entonces que el gobernador regional de Moquegua estuvo presente dentro de los 23 gobernadores regionales. Sí estuvo. Lo cual me parece muy bien. ¿Por qué? Porque de una u otra forma lo que tiene que hacer el gobernador regional, y él lo sabe creo, es gestionar más recursos del gobierno nacional. Necesitamos más recursos. Esos 19 millones y 31 millones que se recibió hace un mes y 2 meses atrás, por ejemplo, en el caso de Moquegua, recibió 19 millones el gobierno regional. El gobierno regional de Tacna recibió 75 millones. El gobierno regional de Arequipa recibió 173 millones de soles. El gobierno regional del Cusco, 85 millones. Bajo ese mismo rubro. Entonces la pregunta es, ¿y por qué el gobierno regional de Moquegua 19 millones? ¿Por qué el patito feo? Claro, ¿y por qué igual también el caso de 31 millones? Entonces yo creo que necesita conversar. Creo que es importante que el gobernador regional haga un mea culpa. O en todo caso, pues acepte de que ya su candidata no triunfó, que triunfó el candidato de Pedro Pablo Kuczynski, y tiene que conversar, porque al final, como alguien dice, ¿no? Alguna vez un alcalde yo lo he escuchado decir, yo puedo hablar hasta con el diablo, porque lo hago por mi pueblo, claro, porque los recursos. Muy bien, el problema está que él se ponga a tono y vaya a gestionar recursos, porque de verdad necesitamos.
Ya como te repito, se ha caído en un 50% el presupuesto del gobierno regional y el presupuesto global de toda la región, y que esto está creando múltiples necesidades, y a eso se debe también la asistencia de los alcaldes. Y lo primero que le he pedido al vicepresidente nacional es, pues, queremos más recursos, ¿no? Claro. Entonces, es una tarea central. Pero muchas veces le hemos escuchado a Ollanta cuando visita las regiones, ya muy bien, yo les doy la plata, pero ¿dónde están los expedientes? ¿Dónde están los estudios? Claro, ¿Dónde están los proyectos? Claro, Adolecemos de proyectos, bueno, y ahora, en todas las esferas de gobierno, desde los gobiernos distritales, provinciales y regionales. Esa es una pregunta que creo que hay que hacérsela al gobernador regional y sobre todo al gerente regional, porque ellos, o en todo caso al gerente también de planificación de los gobiernos locales, ¿no? Porque ellos son los encargados de velar porque vean los proyectos más posibles. Los viables. Y los viables, y obviamente... Y no se largos. Claro, porque además esto me parece a mí que puede contribuir ahora a generar infraestructura para que la inversión privada también venga. Mira, el hecho de haber sido desplazado o haber, por ejemplo, pasado a menores niveles de competitividad regional, por ejemplo, que Tacna no se ha desplazado en el sector de educación, por ejemplo, eso no es bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque en el ranking de competitividad nacional, o sea, por regiones, ocurre que el inversionista a nivel mundial ve qué país es más competitivo en el ranking. ¿Y qué resulta siendo competitivo? Que hay indicadores de entorno económico, de infraestructura, de educación, de salud favorables a su inversión. Entonces, él está buscando ganar, pero quiere también un país que sea competitivo. En este caso, quiere regiones que sean competitivas. O sea, la inversión viene donde la región es competitiva. Entonces, este asunto de que nos desplazan no es bueno. Eso en primer lugar tiene que trabajarlo el gobernador regional, y eso lo hemos manifestado. En un acuerdo regional, hace aproximadamente unos 4 meses atrás, aprobamos que el jefe de planificación y los funcionarios del gobierno regional asuman los indicadores del Consejo Nacional de Competitividad, que son 62 indicadores, para trabajarlos. Mira tú, el gobernador regional hasta ahora no ha presentado el plan de competitividad regional ante el Consejo Regional, y esa es una prioridad. Yo lo he marcado aquí, ¿no? Por ejemplo, en los estados financieros y presupuestarios del gobierno regional tampoco los ha presentado, y él debe dar cuenta de ello. Por ejemplo, aprobar el programa de promoción de inversiones y exportaciones regionales, ¿no? Creo que data de hace 2 o 3 años que había una posibilidad de hacerlo, pero ahora tiene que actualizarse. El plan de competitividad regional no ha presentado todavía. Ha presentado el plan de desarrollo concertado regional que corresponde, ¿no es cierto?, pero no ha presentado el plan de competitividad regional. Y ahí tiene que manifestarse los 62 indicadores del Consejo Nacional de Competitividad. ¿En cuál estamos mal? ¿En cuál estamos mejorando? ¿En cuál estamos estancados? Entonces, de esa manera, priorizar ese escenario, ¿para qué? Para calificar en el ranking nacional, y obviamente la inversión privada también gira hacia acá. Yo creo que ha hecho bien el gobernador regional. El año pasado, cuando empezó su gestión, dijo, no va a Plaza Vea, mira, ¿no? Eso era una versión, no va a Lomas de Hilo, no van a algunas obras importantes y no va. Entonces, ¿le pareció bien? No, desde antemano nosotros le decíamos pues que no era posible. O sea, yo pienso que le han asesorado y le han dicho, oye, ¿sabes qué? Tenemos la plata del 2010. O sea, donde llegaron a tener 800 millones de soles en canon minero. Nadie le dijo, oiga, ¿sabes qué? Este periodo va a ser difícil. Busca la alianza con la inversión privada. Pero parece que en junio ya asumen esta responsabilidad, y obviamente ha revertido esa tendencia, aunque ya Lomas de Hilo parece que se va hasta el próximo año. Bueno, Plaza Vea ya es una realidad porque es inversión privada rápida. Pero no hay un impulso a la inversión privada, no hay una convocatoria, porque de esa manera yo creo que podríamos facilitar mejor las cosas y mejorar sobre todo los indicadores que queremos hoy día precisar, Moisés. Tendremos que prenderle una velita a nuestras autoridades, empezando el gobernador regional, para que pueda tocar las puertas. Mira, en primer lugar, yo le veo... Claro, en sentido figurado. Dos elementos claves, ¿no? Estábamos hurgando en el plan de desarrollo concertado y en el plan de desarrollo regional, por ejemplo, Aruntaya. Bueno, siempre alguna vez el gobernador regional dijo, no, hay 2 consejeros que me atacan, ¿no? Uno es de Tacna y otro de Arequipa, tú recordarás, ¿no? Entonces, y él decía que era moqueguano a pura cepa, moqueguano de corazón, de nacimiento y todo. Pero Aruntaya está abandonada y no hay ninguna obra. O sea, tú en tu defensa, por tratar de sostener las fronteras de tu región, tú consolidas la región. Entonces, tú quieres realmente a tu región, consolidas las fronteras. Claro que sí. Y no hay obra del gobierno regional en esa zona. No hay. Este año al menos no hay. En el caso del gobierno distrital de Calacoa, de San Cristóbal, había una obra por 450.000 soles, un complejo deportivo, que estaba en el PIA. Y luego observamos el PIM, se anula. 0 soles para ese complejo deportivo. O sea, por parte también del propio distrito no hay ningún apoyo a una zona que es bastante sensible. Y por parte del gobierno local provincial, de Mariscal Nieto, tenemos una obra
de por 350.000 soles para telefonía móvil. Y ahí quedamos, ¿no? Por parte del gobierno nacional no le veo infraestructura mayor. Creo que ha habido unos apoyos por programas promocionales que tiene usualmente el gobierno nacional, pero en materia de infraestructura, de ir consolidando, del reclamo de la posta médica, de las carreteras, de los servicios básicos, de telefonía que quiere el alcalde Velázquez, Rubén Velázquez, no hay, pues. Pero Javier, el problema de Aruntaya se refleja también en casi la mayoría de pueblos del interior de la región que colindan con regiones vecinas y que están también en el mismo problema limítrofe. Claro. El abandono, el desinterés que siempre han mostrado las autoridades de turno por estos pueblos y sobre todo la desazón que existe en los mismos pobladores. Felizmente en Aruntaya la población quiere seguir perteneciendo a Moquegua. Así es. Y una muestra de ello ha sido en la última sesión de Consejo Regional que han tenido ustedes el lugar, mientras forarios venían y querían que el Ministerio Público levante actas contra ustedes, pues los mismos pobladores exigieron que se desarrolle la sesión. Pero era ilógico, ¿no? O sea, como un fiscal, en primer lugar, está fuera de su jurisdicción. En segundo lugar, si es un fiscal de la prevención, ¿cuál es el delito que se comete? La Constitución dice de una libre reunión. No tenemos libertad para reunirnos donde más o menos consideremos que es importante. ¿Y a quién afectamos con ello? O sea, no tenía sentido. Más bien era una intromisión por parte tanto del asesor legal del gobierno regional, el señor Edson Pizarro, y de la procuradora de la municipalidad de la provincia de Ácora, según me dicen, la Belinda Vilca, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tendría su intervención? Querer amedrentarnos. Perfecto, tengo que cumplir con la pausa comercial. Tenemos que ir a la pausa y regreso tras la pausa con Javier Flores Araucutipa, consejero regional, con quien vamos a hablar sobre el tema también de la mesa de diálogo de Estado del Perú, que se ha retomado y que este próximo 30 se realiza la próxima sesión. 700 millones es lo que ha ofrecido Estado del Perú, pero ¿cuánto es la contrapropuesta que la sociedad civil de Moquegua está planteando? Y otros temas de fiscalización que desarrolla como consejero regional. Pausa comercial y volvemos. Esta noche, junto a Javier Flores Araucutipa, consejero regional, con quien venimos analizando diversos temas de carácter regional. El tema del reinicio de la mesa de diálogo, Javier, próximo 30 se retoma prácticamente todo un año en el que no se ha hablado, no se ha tratado el tema de la mesa de diálogo. Estado de Perú ya hizo una propuesta, 700 millones, de los cuales 300 para inversión en obras de manera directa, en efectivo, y 400 a través de obras por impuesto. Claro. ¿Cree que pueda lograr la sociedad civil a través de sus autoridades de la Junta Negociadora revertir esa propuesta de los 700 millones, que pueda ampliar Óscar González Rocha este presupuesto? Probablemente puedan ampliar. Yo creo que hay que verlo desde el punto de vista bastante serio, maduro, en el sentido de que alguna vez, por ejemplo, hace 2 años aproximadamente, creo que el presidente del directorio de Sauder Cooper, sucursal Perú, dijo: si estamos contaminando, demuéstrenmelo. Y han pasado 2 años aproximadamente después que manifestó ello, y no hay autoridad o jefe de pliego que se le haya puesto al frente, diciéndole: sí señor, usted contamina. Y para eso tú necesitas laboratorios acreditados, claro, que te digan si realmente hay contaminación en el aire, en la tierra y obviamente en el agua, ¿no? O sea, si la contaminación se da y en qué niveles se da. Eso es para mí importante. Entonces, una respuesta científica, una respuesta seria. Ahora, respecto a si, por ejemplo, hay una obligación jurídico-legal, si tiene que abonarte una cantidad por encima. Si es su obligación o no. Claro. O sea, por ejemplo, ellos, es verdad, han logrado hasta este periodo, estamos hablando al cierre del año pasado, más o menos 11.300 millones de dólares de utilidad neta, acumulado del año 2000 hasta el año 2015. O sea, estamos hablando de 16 años. Pero la pregunta es, después, ellos han pagado a trabajadores, gastos operacionales, costo de ventas, insumos tal vez de Moquegua o fuera de Moquegua, etcétera, pero han logrado su utilidad. Pero previo a eso han pagado su impuesto a la renta. Entonces, ¿el impuesto a la renta cuánto es? Más o menos 5.500 millones de dólares pagados en acumulados desde el año 2000 hasta el 2015. O sea, que has tenido más o menos un promedio de 17.000 millones de soles. Es verdad que ellos han logrado como 33.000 millones de soles de utilidad neta limpias, como nunca. Yo creo que esto ha incrementado el patrimonio de los hermanos Larrea Mota, que son los dueños prácticamente del Grupo México, pero también han pagado sus impuestos. Entonces, una empresa que trabaja en Moquegua y que obviamente paga sus impuestos, la pregunta es: oye, ¿por qué le estás pidiendo tú más recursos? Ah, porque está contaminando. ¿Dónde tú acreditas la contaminación? ¿Dónde está tu laboratorio de Torata? Que se habló muchísimo de ese laboratorio. ¿Y dónde está el laboratorio de Linía?
que también se habló de invertir 10 millones de soles para comprobar y contrastar y contratar y responder a esa frase: si está contaminando, ¿dónde está la contaminación? La pregunta es, ¿están acreditados esos laboratorios? Pero más allá de eso, se ha desactivado. No funciona. No, pues, en Torata, creo que tú conoces la realidad más que yo, ¿funciona ese laboratorio? No. El laboratorio de INIA tenía algunos atisbos de más o menos querer hacer análisis, pero luego, después de que termine esta gestión, prácticamente se ha cerrado. Había un presupuesto de 8 millones, si no me equivoco, más para comprar los equipos, hacer acreditar este laboratorio y probar, no solamente en la instancia de la minera, sino ante otras instancias, cómo se contamina el medio ambiente. Y no hay eso. Entonces, cuando yo escucho decir a alguien con voz altisonante, ¿no?, grandilocuente, etcétera, algunas frases importantes de repente para una platea, pero a lo serio no resulta, pues. ¿Cómo le vas a exigir? O sea, ¿cómo le vas a contrastar? ¿Cómo lo vas a enfrentar? Porque aquí se trata de argumentación. No se trata solamente de decir 2 o 3 palabras. Entonces, en ese sentido, me parece a mí, primero, gana la empresa, pues si invierte tiene que ganar, pues. 2, paga sus impuestos, pues. 3, entre Tacna y Moquegua han recibido más o menos una media de 7.500 millones de soles. El último reporter de una empresa especializada que hizo una exposición aquí en Moquegua manifestó que Moquegua ya ha recibido, si no me equivoco, como 3.900 millones de soles de canon minero. 3.900 millones de soles, eso es una cifra realmente importante, y por ende seguro que Tacna también recibe una cantidad igual. Estamos hablando de 7.800 millones de soles. Oiga, 7.800 millones de soles. ¿Dónde está ese dinero? ¿Cuál es el impacto? Son como el estadio, 72 millones de soles, no puede ni siquiera sostener su pago de agua, luz, mantenimiento. Entonces ahí hay un problema que creo que hay que resolver previamente. Por eso, cuando tú vas a conversar en el respeto de la Constitución, en el respeto de las empresas que invierten en Moquegua, yo creo que hay que enfrentar con argumentación, con elementos probatorios, con medios probatorios que te permitan a ti contrastar nuestra realidad y realmente poder conseguir una mejor negociación. En resumen, y así, como se dice, a calzón quitado, criolamente, ¿Sauder está obligado en ampliar esos 700 millones? Bueno, si tiene buena fe y hay un convencimiento, podría... ¿Pero existe una obligación para él? Pero no, pues, si bien, si él quisiera, lo hace, si no... No hay una obligación, no tiene, digamos, una presión jurídica de hacerlo. Claro, más allá de lo que se puede plasmar en lo que ha ocurrido en el medio ambiente, pero no se lo puede demostrar técnicamente. Pero además, ¿sabes qué, Moisés? Si tú haces un poco de historia, estos reclamos son permanentes, y ahora Sauder, frente a una presión social bastante interesante, ha dicho: yo te doy 700, 400 por impuesto y 300 en efectivo. Pero además también está colaborando por ejemplo, con las tecnologías de información y comunicación. También colabora con algunos alcaldes en horas por impuestos. O sea, siempre no se ha quedado, porque sabe también que tiene que tener un entorno de paz, de calma social. Esto también lo sabe. Tal vez eso permite que la sociedad se pueda negociar. Yo creo que la idea es conversar, argumentar, tener medios probatorios para poder que la empresa pueda otorgar una mayor cantidad. Porque mira, hablar de 2.080 millones de soles, que es una cifra que me parece interesante, estamos hablando del 6% de lo que ha ganado hasta ahorita Sauder, pero 2.080 millones de soles también lo va a exigir seguramente Tacna, porque su jurisdicción de Sauder es estas 2 zonas. Claro que sí. Entonces va a ser 2.080, son prácticamente 4.160 millones de soles. Ya es una cifra como para pensar. Entonces tú ponte en su lugar. O sea, a veces cuando uno dice, queremos un aumento salarial de los maestros, entonces el gobierno nacional no piensa en tú como maestro o en 100 que trabajan en Moquegua, sino piensa en los más de 200 o 300.000 maestros a nivel nacional y incremento de un porcentaje. ¿Cuánto representa esto a nivel global? Yo creo que ese es un elemento que tiene que sopesarse. Por eso la negociación tiene que ser, me parece a mí, madura, con medios probatorios, con elementos, con instrumentos que permitan conversar con Pero la empresa. Si no lo tienen nuestras autoridades, no lo tienen esos elementos para poder decirle: oiga, señor de Sauder, aquí está, por estos motivos, nosotros queremos que usted cumpla con este porcentaje que le estamos exigiendo. ¿Cuál es la actitud que debe asumir la Junta Negociadora? En primer lugar, hay una nueva norma que tengo entendido que se ha generado, donde están las autoridades ediles, fundamentalmente. Y tú sabes, Moisés, no nos podemos engañar, la opinión pública también lo sabe.
de que los primeros que de una u otra forma quieren conversar, entre comillas y con mayúsculas, son las autoridades locales con la empresa minera. Claro. Y después los primeros que ya también se callan en todos los idiomas son las autoridades, porque saben que van a recibir de repente por ahí un apoyo de horas por impuestos o de apoyo en efectivo. O de repente un trabajito para un familiar. Bueno, lo que sea, pero lo cierto es de que son las autoridades que dicen que van a negociar por Moquegua, pero al final también a veces se callan en todos los idiomas. Pero también ahí no hay ninguna, digamos, presión social, porque son electos por 4 años. Hoy día el gobernador regional, por ejemplo, no publica la ordenanza 017, Claro. no le interesa. Los dineros para los talentos moqueguanos, En nada. en nada. Aruntaya está abandonada y tú no le puedes decir nada porque tiene un mandato porque la población de Hilo y parte de Moquegua le han dado ese mandato. O si no, veamos en la historia lo que ocurrió con Torata en la mesa de diálogo, con Anglo American Quellaveco, de los 1.000 millones que logró arrancar de la mesa de diálogo a Anglo American Quellaveco, Torata no se ha visto beneficiar de nada. Y el alcalde de turno en ese momento, hoy por hoy en su casa, contento, feliz, y el pueblo de Torata sigue esperando que por lo menos le caiga algo de esos 1.000 millones. Si tú te preguntas, en la historia, por ejemplo, los relaves de ITE, ¿alguna autoridad tuvo que consentir eso? ¿Y por qué lo consintió? Porque de repente resuelve una obra. Ese es un pasaje histórico que habría que ver. Por eso, hoy día, el alcalde de un distrito, de una provincia, o el gobernador regional en todo caso, necesitan de un insumo que se llama popularidad. Entonces, cuando la popularidad cae, entonces tiene problemas para el siguiente periodo, ¿no? En todo caso, para sus huestes, para sus cercanos. Entonces, él necesita obras. Y como no tiene plata, y hay una empresa que se lo puede ofrecer, entonces se sensibiliza, se acondiciona, y se mediatiza y de repente... Bueno, usualmente las autoridades son aliados de las grandes empresas. A eso no hay ni vuelta que darle, porque necesitan las obras. En todo caso, veamos en la región vecina de Tacna, en algunas municipalidades, oiga, Sauder ha invertido en el equipamiento con maquinaria moderna, le ha comprado maquinaria de última generación, equipo pesado, les ha construido una serie de obras y de proyectos en favor de las unidades productivas, de las cadenas productivas, pero que ello no ocurre aquí en Moquegua, cosa que no se refleja en ese sentido. Es otro problema. Ojalá que pueda mejorar esa situación y que el 30 tengamos resultados o aspectos favorables para Moquegua. No creo. La negociación va a ser todavía larga y trabajosa. ¿Cuánto tiempo más ustedes tienen? Yo creo que de repente todo este año no va a pasar mucho. A menos que más allá de que Sauder esté interesado en tener la licencia social para la ampliación de la mina de Guajone. Bueno, vamos a ver también cómo están ellos trabajando, ¿no? Porque ellos tienen varios frentes. O sea, mira, yo no creo que Sauder, cuando ve las campañas políticas para gobernador regional, ellos se mantengan al margen, porque ellos tienen que hacer un FODA en la cual dicen, no, tal individuo candidato es una amenaza para nosotros, tal individuo es una oportunidad para nosotros. Y yo no creo que Sauder haya estado quietecito en la campaña electoral. Entonces, por lo tanto, podemos sacar algunas conclusiones de ello, ¿no? Perfecto, pues bien, el trabajo de fiscalización, para terminar la entrevista, Javier, sí. ¿Cómo va el tema de los famosos ternos que usted denunció? Esos ternos de concreto, de cemento armado, que tuvieron un sobreprecio. Bueno, en primer lugar, nosotros hacemos la denuncia respectiva de los ternos, de los puestos laborales, funciones que no correspondían. Hemos hecho también la denuncia de la 017, hemos hecho la denuncia de la OIM y como tú sabes, la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público. Hasta ahora están en investigaciones preliminares, han declarado los casos complejos, o sea, se van a demorar otro periodo más, hasta 8 meses más. Y de repente, pues, sorpresa... Para determinar si hubo malversación en la compra de esa vestimenta. Todavía viene la investigación preparatoria y luego la etapa intermedia y luego juzgamiento. O sea, tenemos todavía plazos y tú dirías, no, pero ¿qué hace usted? ¿Por qué no hace? ¿Qué podría hacer si la función pública de la denuncia y de la carga de la prueba es el Ministerio Público? Entonces el Ministerio Público tiene aquí que hurgar en los elementos de juicio, medios probatorios para poder acusar. Y en ese proceso estamos a la espera, porque para nosotros el tipo penal es clarísimo, pero siempre será un presunto delito penal contra la administración pública, pero es el Ministerio Público el que tiene que defender la cuestión del Estado. Salvo que no termine archivándolo, ¿no? Ese es otro problema. Salvo mejor opinión y parecer. Javier, un gusto como siempre haberlo tenido en nuestro set de televisión. Muchísimas gracias y será hasta cualquier oportunidad que esté usted nuevamente aquí en Agenda Regional. Pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Hoy, en la parte final del programa de hoy, contamos la presencia del profesor David Capacuti Roque, quien está participando por la lista número 1, por la dignidad docente, que lleva el nombre de esta lista, en el proceso electoral que se desarrollará el próximo 30 de junio, elecciones provinciales del SUTE, por la continuación de la deuda social, la construcción del local sindical, renovación de
las secretarías de bases. David Capacuti se encuentra con nosotros. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas noches, bienvenido a Agenda Regional. Muy buenos días, Moisés. Muy buenas noches, Moisés Briceño. Muy buenas noches también a todo el magisterio moqueguano. Un saludo muy cordial a toda la población de Moquegua. El motivo de mi presencia aquí en este medio televisivo es para invitar a todos los colegas que el día jueves 30 de junio del 2016, prácticamente nuestra lista, la lista número 1, por la recuperación de la dignidad docente, estamos participando pues en estas elecciones democráticas que viene siendo organizado por el SUTEP provincial de aquí, de Mariscal Nieto, Moquegua. ¿Quiénes conforman su lista, profesor Capacuti? Como puede usted observar, señor periodista, y también a todos los colegas de Moquegua, no solamente de aquí, del distrito de Moquegua, sino también a los colegas de Ichuña, los colegas de Carumas, de Calacoa, de San Cristóbal. Nuestra lista lo conforma, es una lista prácticamente democrática, donde está conformada por mi persona, David Capacuti Roque. Ya todo el magisterio de Moquegua me conoce, trabajamos en el aspecto educativo en cuanto a las actualizaciones docentes, también nos proyectamos siempre a los contratados, lo hemos hecho nuestro trabajo sin ser miembros del sindicato, así como personas naturales, como docentes. Bueno, creo que es ahora una gran oportunidad volcar nuestra experiencia en cuanto a trabajo docente en estas nuevas elecciones de SUTE provincial para recuperar la dignidad docente que tan venido a menos está dado por obra y gracia de expresidentes de la República, ¿no? Nuestra lista está la subsecretaría general Mariela Simauchi Rospigliosi. ¿La profesora de Simón Bolívar? Sí, de Simón Bolívar, la colega Mariela Simauchi Rospigliosi. Como secretario de organización lo tenemos al profesor Julio Chura Cama, quien es el profesor de Ichuña, trabaja en Ichuña, la colega Caridad de la Torre Ceballos, de Santa Fortunata, Secretaría de Economía. También tenemos ahí al secretario de Asuntos Pedagógicos, la profesora Susi Montenegro Flor, Secretaría de Defensa, el profesor ampliamente conocido, Lino Calla Coaguila, secretario de Contratados. Es un trabajo muy importante el que se va a desarrollar en el trabajo de contratados. Los colegas contratados nos conocen cómo trabajamos de manera, prácticamente hay que hacer un trabajo bien delicado de coordinación con la UGEL. Y esto no vamos a dejar pasar nosotros. Tenemos a la colega Elena Flores Mamani, ¿sí? Secretaría de la Mujer, tenemos a la profesora Sofía Aquino Apaza, también tenemos a la profesora Mayoneli Medina Chávez, Secretaría de Cultura y Deporte, a la profesora Daisy Villegas Herrera, Secretaría de Prensa y Propaganda, la profesora Lucía Arias Quintanillas, de Relaciones Sindicales, y por último tenemos también a la auxiliar María Flores Catata. Moisés, el único objetivo de nosotros es recuperar la dignidad docente que lamentablemente pues ha venido a menos por obra y gracia de exdirigentes y también por obra y gracia de gobiernos que lo único que han hecho y han intentado es hacernos quedar mal a nosotros profesores que hoy en día desempeñamos nuestro desarrollo docente. A comparación de la otra lista número 2 que también tengo aquí en la mano, la lista número 1 cuenta con mayores docentes conocidos. La lista número 1 se ha conformado de una manera. ¿Cómo ha conformado esa lista? Hemos querido hacer una lista, como le vuelvo a repetir, una lista bien democrática, una lista que cuente con representación de contratados. No nos pueden decir pues los docentes que hoy en día pues supuestamente intentan hacernos quedar mal, no pueden decirnos que somos una lista pues no manejada o manipulada, sino usted está observando aquí la profesora María Elena Simauchi, el profesor Julio Churacama de Ichuña, la profesora Caridad de la Torre Ceballos actualmente está ocupando un cargo directivo en la institución educativa Santa Fortunata, la colega Susi Montenegro Flor de la institución educativa Manuel C. de la Torre. Bueno, como usted puede ver es una lista prácticamente, usted puede decir, ¿no?, bien cohesionada, una lista que esperamos trabajar en desarrollo de todos los docentes de aquí de Moquegua. ¿Cuáles son las propuestas de su lista? De llegar a ser la organización sindical que representa a los maestros de la provincia de Mariscal Nieto. ¿Cuáles son sus propuestas? Nosotros no le prometemos mucho al magisterio de Moquegua. No queremos ser como los políticos tradicionales que solamente aplican un populismo lamentablemente y después no se cumple con las cosas. Creo que el magisterio de Moquegua me conoce, el magisterio de Moquegua sabe prácticamente quién es el profesor David Capacuti Roque, porque he trabajado en lo que es capacitación docente, hemos trabajado en la parte alta de Ichuña, hemos trabajado en la parte alta de Sánchez Cerro,
trabajo actualmente aquí en la institución educativa Señor de los Milagros en Chenchen. Nuestro único objetivo es entrar a servir al magisterio docente, así, con la honestidad, con la humildad y con la sinceridad de decirle a los colegas, no les prometemos mucho, nosotros queremos trabajar simplemente queremos el ordenamiento y seguridad de nuestro local sindical. Señor periodista Moisés Briceño, usted conoce, todos tienen sus locales sindicales propios, la policía, los ingenieros, los abogados. Nosotros los profesores tenemos un local propio en San Antonio que está totalmente abandonado. Queremos entrar desde el primer día a trabajar y recuperar, limpiarlo. No importa barrer el local que tenemos ahí. El objetivo es recuperar nuestro local que tenemos ahí. Por eso pongo aquí ordenamiento y seguridad de nuestro local sindical ubicado en el centro poblado de Chenchen. Exigiremos el pago de la deuda social del 30% de preparación de clases que ya está dado. Aquí no vamos a vender humo, ¿no? Aquí esto ya está encaminado, solamente tenemos que exigir a las autoridades regionales que de una vez por todas cumplan con el pago social del 30% de preparación de clases que ya está dada. Participación activa en las actividades culturales y deportivas. Eso vamos a trabajar con todos los colegios de aquí de Mariscal Nieto y poco a poco van a ver desde que entremos, si es que Dios y los docentes nos dan esta oportunidad, vamos a tratar de cumplir todo esto, es lo que estamos prometiendo. Actualización y capacitación docente en cuanto a desarrollo docente, no solamente a los profesores, sino también a los directores. Ojo, los directores, el hecho que están ocupando un cargo directivo no quiere decir que ellos son los amos, dueños y señores del colegio. Los directores también son profesores que también tienen que demostrar su gestión, qué están gestionando por su institución educativa. Ojo, el hecho que uno sea director no quiere decir que es el más del colegio, sino nos tiene que, decir a nosotros, a los docentes, qué están trabajando, qué están gestionando por su institución, así como los profesores cumplen también con su trabajo pedagógico. También vamos a trabajar con los contratados, conocemos la problemática del trabajo de contratos y esperamos hacer un buen trabajo desde el primer día del mes de enero para que todo esté listo en febrero, ahí en la UGEL Mariscal Nieto. Por eso acá le ponemos coordinación y diálogo. No estamos diciendo vamos a entrar a rajatabla, no. Coordinación y diálogo. Esto se ha aplicado en otras regiones y creo que aquí en Moquegua tenemos que aplicar esto. Promover y coordinar el diálogo también en cuanto a los programas que hay aquí, en cuanto a PELA. ¿Qué está haciendo PELA? ¿Qué está haciendo Prevaed? ¿Qué está haciendo el programa de vida? Hay muchos programas que aquí el gobierno regional y el Ministerio de Educación lo impulsan, pero ¿cuánto están avanzando? ¿Cómo se utilizan esos recursos? Ojo. Eso es lo que queremos. ¿Y cuál es el resultado de esos recursos? Correcto, señor periodista. En todo caso, nosotros queremos entrar a trabajar esto por una verdadera moralización y lucha contra la corrupción aquí en el magisterio de Moquegua y las autoridades educativas, y por la dignidad docente. Es que en esta oportunidad quien habla, el profesor David Capacuti Roque, pues nos hemos atrevido prácticamente a sacar una lista para de una vez por todas trabajar por el magisterio moqueguano, y basta ya de dirigentes tradicionales, de dirigentes que lamentablemente, como usted lo sabe, nos han hecho quedar mal aquí en todo Moquegua. Perfecto, muchísimas gracias, profesor Capacuti, muchas gracias y mucha suerte este próximo 30 de junio, que es el día de las elecciones para elegir a la nueva directiva del Sindicato de Trabajadores de la Educación Peruana de SUTEP, base provincia Mariscal Nieto. Muchas gracias. Una última pregunta, la profesora Simauchi fue su docente. La profesora Simauchi es una colega, ¿no?, ampliamente conocida. Sí, una colega y una profesora también de mucho prestigio y respeto. Claro que sí, pero claro que sí. Como profesora de lengua y literatura, ¿no? Efectivamente, y señor periodista, invocarle nuevamente al magisterio moqueguano que este 30, ¿no?, de junio prácticamente nos dé la oportunidad marcando el número 1 por la dignidad docente. Perfecto, muchísimas gracias, no se mueva. Muchísimas gracias. Mañana tenemos una entrevista exclusiva con Clavito y Suchela. Hemos conversado con él antes de empezar la edición de hoy con el señor Robert Muñoz, quien es el popular Clavito, y se encuentra de tránsito entre Hilo hacia Camaná. Es por ello de que no ha sido posible una entrevista en directo. Nos va a contar la verdadera situación, por qué él no se presentó en la serenata del Centro Poblado de Los Ángeles. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Quiénes son los verdaderos promotores de que el señor Clavito y Suchela no llegue? Alguien por ahí inclusive lo anunciaba
lo anunciaba en sus redes sociales y claro, como no dieron el dinero, no sé qué problemas económicos hubo por ahí, los señores de Estafachó, pues de alguna forma se deshicieron y hoy, pues cual Virgen María o como María Magdalena, quería decir de que no tenía nada que ver en este tema. Mañana Clavito y su chela, el señor Robert Muñoz tiene una entrevista con nosotros en vivo y él va a decir su verdad por qué realmente no se presentó en Los Ángeles. Bueno, antes de irme, quiero compartir con ustedes un video, si tenemos por favor desde el switcher, José. ¿Sí? Tenemos el video de un abuso que se cometió en Hilo. Vean ustedes las imágenes que son muy elocuentes. Es el hijo de un conductor que se aproxima a unos efectivos que están interviniendo a su señor padre. El conductor tenía su brevé, tenía los documentos en regla, lo único que no tenía era su documento nacional de identidad, su DNI. El hijo le dice a los policías, ¿sabe qué? Yo voy a ir a traer a la casa. No. Y se pusieron todos malcriados, apuntó, voy a denunciar este abuso, denuncia donde quieras, le dicen los policías, y empieza a apuntar los nombres que lleva en el solapero cada efectivo, y de inmediato fue objeto de una agresión este ciudadano en la provincia de Hilo. Veamos el video. Usted me está faltando respeto a mí, me está faltando respeto. Usted me está levantando respeto a mí. El señor me está faltando respeto, me grita. Yo lo único que le estoy diciendo al señor es que mi papá va a ir a traer el documento de identidad, pero el señor acá presente dice que no. ¿En qué momento le estamos faltando respeto? Usted no dice que va a traer sus documentos. Mi papá vive en otro lado. El carro está quedándose acá, el DNI está quedando acá, todos los documentos están quedándose acá. Claro, esta hija va a traer y Susana nada más. Señor, escúcheme, señor. Ahorita le va a dar su papeleta, le va a poner a disposición de la comisaría. O sea, señor, usted lo que quiere es poner en papeleta porque mi papá no ha traído el DNI. ¿Es correcto? Es correcto. ¿Tiene o no tiene toda la documentación en regla? Tiene el SOAT, tiene la tarjeta, tiene todo en regla. Simplemente que usted ha agarrado y porque no tiene DNI, usted dice que se vaya a la comisaría. Ese es un abuso de autoridad de parte suya, señor, de verdad. Señor, ese no se trata de mí. O sea, no es una falta que... Me permite, señor, me permite, por favor, permítame terminar de hablar, por favor. ¿Está molestando usted? El señor, acá el teniente Quintana me dice... Señor, por favor. No, tampoco me empuja. Estamos viendo que a la fuerza, estamos viendo que a la fuerza están llevando a ciudadanos que no ha hecho nada, absolutamente nada. A la fuerza están llevando a ciudadanos. Y mire cómo vienen los policías como si fuera un delincuente este señor. Estamos viendo todo. Me está ahorcando acá. Ojo, me está ahorcando. Me está ahorcando. Mire cómo el policía que me manda. Mire el policía que me manda. No. Momento. Estamos viendo. Esto es un abuso de autoridad. Estamos viendo. Me dicen que no tengo de mí, yo tengo de mí. Oiga, yo voy a cambiar solo, suélteme. No me agrega el consejo. No me agrega el consejo. Suélteme. Estoy diciendo que me suelte. Estamos viendo, efectivamente, es un abuso de autoridad. Como siempre la policía haciendo abuso del uniforme. Haciendo abuso del uniforme como siempre. Que el pueblo de Hilo vea. Que el pueblo de Hilo vea lo que hace. Usted dijo todo el inicio. Ahora no voy a llevarte. Que le traiga mi DNI. Señora, compañera, por favor. No me voy a traer mi DNI. Ojo, no. Mire, para esto sí hay policía, pero para esto sí hay policía, pero para los ladrones no hay policía. Para esto sí hay ladrones. ¿Cuál fue el delito, la falta que cometió este ciudadano? Solamente haber salido en defensa de su señor padre. El conductor del vehículo, que era su padre de este joven, tenía su licencia de conducir, tenía la tarjeta de propiedad del vehículo, tenía el SOAT del vehículo, tenía la inspección técnica del vehículo, todo en regla. Lo único que no tenía el ciudadano era su documento nacional de identidad, era su DNI. Para lo cual el hijo le dijo al efectivo policial que estaba interviniendo que le estaba poniendo la papeleta porque no tenía el documento nacional de identidad. Oiga, ¿en qué cláusula de Código de Tránsito está establecido ello?
Y a raíz de ese reclamo, y cuando le increpa, ¿sabes qué? Voy a ir a la casa, voy a traer el DNI de mi padre, y por favor espera, no tuvo siquiera la ponderación, el principio de ponderación, este efectivo de tránsito para poder de alguna manera, y contra una persona de avanzada edad que maneja y conducía vehículo, pues de alguna manera esperar a que pueda traer el documento nacional de identidad. Si tenía el brevet, tenía el SOA, tenía la tarjeta de propiedad, tenía la certificación técnica, la revisión técnica, ¿qué más le faltaba sobre el vehículo y sobre el conductor? Solamente el DNI. Esa es la manera de actuar de los efectivos de la policía. Y este caso ha sucedido en la provincia de Hilo. El general de la policía ha señalado en las últimas horas que no va a permitir ningún tipo de abuso, ningún tipo de exceso. Por lo pronto, el señor general debería disponer que los efectivos de la Policía Nacional no estén utilizando sus famosos teléfonos celulares, porque están ahí las efectivos policiales constantemente distraídas, ahí en plena vía pública, en pleno chateo y sobre todo con su celular. Eso sería por lo menos una pronta e inmediata disposición. Y esta es la segunda vez que se registra un tipo de exceso y de abuso cuando ya ocurrió otros hechos de esta naturaleza. Exigimos por lo menos que el señor general emita un pronunciamiento público sobre el particular, oficializando cuál va a ser la situación de estos malos efectivos policiales que actuaron de esta manera abusiva y arbitraria contra este ciudadano. Llegamos a la parte final, señoras y señores. Muchísimas gracias. A nombre de José Zapata y el switcher principal Moisés Briceño. Y ya lo saben, mañana una entrevista con el señor Robert Muñoz, el popular Clavito, porque ya no tiene a su chela. El popular Clavito, ¿por qué no llegó a Los Ángeles? ¿Por qué no llegó, señor alcalde de Los Ángeles? ¿Por qué ha apagado usted su celular todo el día para no atender a los periodistas, a los medios de comunicación? ¿Quiénes son los verdaderos promotores que entablaron comunicación con el señor Robert Muñoz para traerlo? ¿Es verdad que al señor Robert Muñoz le dijeron, oiga, te vamos a depositar 8,000 soles y nunca le entregaron los 8,000 soles? ¿Es verdad que el municipio de Los Ángeles dio a algún promotor los 8,000 soles? Mañana vamos a tener esta entrevista con el señor Robert Muñoz, siempre y cuando él también cumpla con su compromiso a través del hilo telefónico que ha comprometido antes de iniciar la jornada de hoy. Muchas gracias, muy buenas noches. Ya viene ese Deportes con todo el análisis de lo ocurrido en el partido de Chile y Argentina. Buenas noches.